En el marco de este evento que hoy celebramos como reencuentros de empatía, esta vez tratando el tema de la paz, mi paz interna, mi paz y la paz en el entorno. Bueno, tenemos el gusto de estar con la doctora Aura Sofía Díaz y un poco comentar sobre el modelo de Elaine y de ella a través de los cuales hemos estado en estos programas de empatía. Bueno, Aura. Hola. Hola, qué bueno volver a vernos, ¿no? Así es. Y gracias por estar aquí. Toda esta gente que está en el evento está esperando, ansiosa por escucharte. Y Deben estar gozando tanto que no creo que les guste mucho estar escuchándome a mí, pero aquí estoy. bueno, la verdad es que la pregunta que yo me hago y que seguramente mucha gente también se está haciendo es, ¿cómo es que yo, una persona X, en medio de este entorno que me toca vivir, sea en mi familia, en el colegio, con los alumnos, con mis compañeros de trabajo, sea en el ámbito social cuando voy a la calle, me encuentro con escenarios donde hay violencia de diferentes niveles, y inclusive a nivel internacional estamos viendo situaciones de mucha violencia. ¿Cómo es que Elaine y tú insisten en que la paz empieza conmigo y que ese tema de trabajar la violencia para hacerlo con los demás, para manejar la paz con los demás, empieza conmigo mismo? Bueno, es complicado, no es fácil. Yo no estoy diciendo que es un trabajo sencillo. Y mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta que es la única manera de empezar trabajando contigo mismo. ¿Por qué? Porque vivir en este medio ambiente en el que estamos, sea de familia, sea de país, sea de mundo, es un medio muy violento y en el que se está viendo mucha violencia. Y como nosotros somos seres expuestos los unos a los otros, estamos en contacto, estamos ahora con los medios de comunicación al día con todo lo que está pasando. Como estamos expuestos a eso, es fácil que nosotros entremos en los extremos de una manera de pensar o de otra manera de pensar. Es fácil que nos dejemos llevar por los químicos naturales de todo el mundo y nos conectemos con las cosas más desastrosas o nos sintamos tan terrible como se están sintiendo los demás. O sea que lo primero es saber que es natural que nos conectemos con la falta de paz. Eso es así. Eso explica por qué la gente siente que de repente hay un ambiente donde hay miedo, donde hay tensión, donde hay... Y además tú sabes que las emociones se pegan. Eso es una cosa que se pega más que la virosis, que cualquier virosis. Entonces tú llegas a un medio en el que estás así y lo primero que haces es empezar a hablar de tragedias o de lo que sea. Entonces si consigues gente que está verdaderamente alterada, tú entras inmediatamente en la alteración. Entonces lo primero que hay que saber es que estamos expuestos a todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para empezarnos a proteger de toda esa situación que tenemos a nuestro alrededor? Centrándonos en nosotros mismos. No comprando lo que está en el ambiente. Así que es muy fácil decirlo, entiendo que es muy fácil decirlo. Y la práctica y el pelo blanco me han dicho que también no es tan difícil empezar a practicarlo. Porque si yo entro aquí y están hablando de todas las tragedias que hay, yo respiro profundo. Me digo a mí misma, ¿qué voy a comprar yo de lo que está pasando aquí alrededor? ¿Lo voy a comprar todo o voy a comprar una parte? Y empiezo a bajar yo misma el tono de la conversación general en la que estoy. Porque no subo el tono, porque no empiezo a alterarme como tú, llego a conseguir un tono completamente alterado, empiezo a bajar el tono y empiezo a ir a un punto donde estoy centrada y donde puedo empezar a aportar algo, llamémoslo positivo, que es una palabra que a Nora le molesta muchísimo, pero un tono más grato
más acogedor, más de interés de dónde estamos. Cambio el tema, el tópico de la conversación. Ese cambio de tema creo que es importantísimo, Así es. ahora que lo dices, porque de verdad, donde quiera que llegamos, el tema es un problema de uno o de otro, y cada quien tiene una historia, cada una, y como que más dramática de lo que está pasando. Entonces, eso, el respirar, el no querer dejarme enganchar en la conversación, Así es. Y otra cosa, proponer otros temas. pero no solamente eso, no, sino inmediatamente entrar en el aprecio. En el aprecio, oye, pero qué bien que estamos todos aquí reunidos, qué agradable, vamos a entrar en el aprecio de algo. Empieza uno a agarrar como una banderita de aprecio para traer al sitio en donde estás. Entonces, primero no te enganchas, segundo te centras, respiras y empiezas a agarrar banderitas de aprecio para ver qué podemos hacer de tu belleza blusa. En fin, apreciar y cambiar el tópico de la conversación. Eso es vital. Ahora, si nosotros queremos ir más atrás o más profundamente, lo que tenemos es que aprender a manejar nuestra frustración, desengaño, violencia. Porque si nosotros no aprendemos a manejar nuestros propios estados, no podemos ayudar a los demás. Es muy fácil engancharse en la violencia, en la rabia que tiene el otro. Y la otra cosa que tenemos que estar pendientes en estos momentos es de evitar completamente los nanujas. Nadie logra nada. Este país, generalidades negativas, este país es una porquería. Nunca se consigue nada. No, y esto no tiene para nadie. Todo el mundo tiene alguien que está... Todo es un desastre, no se consigue comida, y todos estamos comiendo mal que bien. Entonces hay que verdaderamente centrarse en uno mismo y dejar que las situaciones que están pasando en el mundo y en el país te lleven de la nariz, te nariceen, como decimos siempre, y centrarte verdaderamente en lo positivo, porque si no la onda de energía se va inmediatamente a lo negativo. Si tú te preparas a algo negativo, eso es lo que tú vives, ahí es que vives, y así empiezas a contaminar. En ese caso, entonces, hablaríamos, por ejemplo, para la gente que te está escuchando, empezar por el trabajo de manejarse con la rabia, de manejar su propia rabia, su propia de manejar frustración. esas frustraciones que son inevitables hoy en día. Estar frustrado hoy en día es natural, como estar en conflicto es natural. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Si son situaciones naturales, ¿te vas a dejar dominar por ellas? ¿O tú, que estás en proceso de crecimiento y de mejorar, manejas las situaciones y los conflictos en los que estás? Porque si nosotros, los que nos hemos educado y los que sabemos del mundo emocional, no damos un ejemplo y somos los que primero nos enganchamos en un zaperoco, en una falta de aprecio, en un desprecio, en una negatividad, eso es lo que estamos viviendo. Entonces es verdaderamente agarrar su propio poder y centrarse en uno mismo y saber que la paz existe. La paz existe en estas matas, en esta vista que yo tengo aquí enfrente. La paz existe en esta casa, rodeada de mis cosas, de los cuadros de mi mamá. La paz existe de las matas que me regalan y que duran tantos años, crecen y vuelven a crecer. Esas matas me las regaló Alma, y mira donde sí, no se la regaló, se la regaló a Ley hace tiempo. Y la mata se muere y vuelve a vivir y se muere y vuelve. La paz está en todo. Allá está en ti si tú vives en tu estado de desesperación o de sentimientos llamados negativos, otra vez la palabra Nora, y no disfrutas la vida o no aprecias los ratos o los momentos que te puedes separar para disfrutar. Okay. Entonces, para ellos, para estos docentes que llegan y se encuentran con situaciones tan difíciles con sus niños, con sus propias compañeras de trabajo, que no han tenido la oportunidad de venir a estos talleres de empatía o de otros talleres en donde se vean retados ante esta situación de saber que el trabajo comienza consigo mismo. ¿Qué hacer cuando llegan al colegio y encuentran esos niños? ¿Cómo manejar esa parte? Apreciarlos y tener empatía tanto por los niños como por las maestras, colegas.
Porque si tú entras a un salón de clase a criticar a una maestra que tiene 4 días llegando al colegio, consolando niños, o con niños silenciosos y tristísimos, o como tuvimos en algunos de los talleres, y están aquí o no estarán presentes en este día de hoy, maestras que llegan primero a darles una arepita de desayuno a los niños. Entonces, nosotros los venezolanos somos muy especiales, muy relacionales, y hemos tenido maestras muy especiales aquí, a las que tenemos que apreciar en su verdadero peso específico, que es el amor que le dan a los niños, además de la enseñanza, que como hemos dicho varias veces, enseñar es una sola pata del aprendizaje. Las otras 2 patas son apreciar y acompañar al niño, pero acompañarlo en que si a ti te llega un niño con una tragedia, tú te centras en apreciar a ese niño, en el problema que está viviendo, y después hablas de la enseñanza. Primero está el amor, el acompañamiento, el aprecio, y después está el aprendizaje. Y eso no es sino enseñárselo a las maestras, pero no con desprecio. Sí, no, es por ejemplo, como darle contención a esas maestras, a esos niños, a través de ese afecto, de ese aprecio, ¿no? Así es, porque la maestra es un ser humano que también necesita el aprecio. Sí. Entonces empecemos nosotros mismos por apreciarnos, por disfrutar los momentos, por oír una música, que nunca hay tiempo para... No, nunca, nadie, nunca, jamás, todo y siempre. Son términos que ahorita se deben evitar. Es como que de alguna manera invitarlos a que en su propia dieta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así es. Incluir esos aprecios consigo mismo, ese darse a sí mismo la oportunidad de tener también sus momentos de disfrute, de distracción, de hacer cosas amenas por sí mismo, porque eso es como que va haciendo también para fortalecer esas posibilidades de llegar a la escuela, a la casa, al entorno que le toque en otras condiciones, ¿no? Y también, Nori, que pararse en su propio poder. Porque una maestra que se para a las 5 de la mañana, prepara desayuno para sus hijos, para la pareja si la tiene, se desayuna, sale para el colegio, llega a atender muchachos, a protegerlos y ayudarlos, después a limpiar las tareas, las cosas que hacen, y volver, y llega a su casa a atender muchachos, y a volverse a parar a las 5, tiene que saber que vale un montón. O sea, tiene que pararse en sus propios pies y tener rápida la idea, el concepto de que ella es un ser muy especial, o él. Son seres muy especiales. El ser que se dedica a educar a otros es muy especial. Yo toda la vida he admirado muchísimo a una maestra, porque cuando a mí me decían, tú vas a estudiar educación, yo decía, imposible. Yo no puedo lidiar con 10 niños al mismo tiempo. Y estas señoras lidian con 30 y 40 muchachos. Entonces, tú tienes que apreciar. Yo me dediqué a educar los mayores porque nunca creí que fuera capaz de educar los menores. Ese punto que tú te has referido otras veces de que a fortalecer esas nuevas creencias de quién soy yo, Así que nos ponen en una dimensión mucho más de lo que aparentemente tenemos todos los días. Esta cosa de Len, que lo insistió tanto, de que cada vida es sagrada. Así es. No sé, como que... Mi propio poder está en mí y el único que maneja mi poder soy yo. Eso tiene que estar claro. Que yo soy una persona que vale por lo que hago, por revisar su propia roca, saber todo lo que ha logrado en la vida. El ser humano tiene que saber que la paz la tiene adentro, que la felicidad la tiene adentro, que el amor lo tiene adentro. Que cuando se encuentran, por ejemplo, que en sus casas, en sus familias hay esa historia de violencia y de maltrato, ¿qué le dirías tú a esa gente, por ejemplo? Que se consienta, que se diga qué maravilla eres tú, con toda la historia que tengo yo de violencia en mi casa y todavía estoy aquí en esta casa, teniendo mis hijos, lidiando con esto y yendo a un colegio a lidiar con la violencia de criaturas
que las han criado en medio de la violencia y yo estoy tratando de ayudarlos. O sea, que cada quien verdaderamente se aprecie en su propio mérito y en el valor del trabajo que hace día a día.